procesada diaria aumenta la probabilidad en un 18% de desarrollar cáncer de colon. Estamos diciendo claramente que es un cancerígeno de grupo 1. Sabemos que está causando cáncer, dijo el doctor Kurt Streff, uno de los líderes de los más de 20 de personas que lideraron este proceso. La carne procesada incluye la tocineta, salchichas, salamis, jamones y cualquier tipo de carne que haya sido ahumada, curada o la que se le ha agregado sal y preservantes, como la carne que se utiliza para las hamburguesas. Muy bien, y este tema, y para conversar ampliamente sobre este tema, nos acompaña ya don Javier Blandino, director de la Cámara Costarricense de Embutidores, también Ligia Chávez, nutricionista, y doña Stephanie Cordero, presidente de parte del Colegio de Nutricionistas, ¿verdad? Bueno, son parte de las dos personas que nos acompañan como expertas en este tema. También, don Javier, yo tengo una pregunta muy puntual antes de dar inicio a esto. ¿Cómo se hacen los embutidos? ¿Qué es lo que tienen los embutidos o cuál es el proceso que tienen los embutidos para que uno podría considerar que esto quizá podría estar mal? ¿Cómo se hace en términos puntuales? ¿De dónde? ¿Cómo se procesan? ¿Qué llevan? Vamos a ver, o sea, en primer término, por el tema que estamos tratando, es muy importante circunscribirlo al mismo, ¿verdad? En realidad el estudio y parte de las falencias de la información que se está dando así tan categórica y tan puntual, dentro de lo que más nos preocupa y lo que más nos extraña es no contar con todo con todo el estudio completo que nos permitiera, poder decir, decir cuál fueron los puntos o las falencias que ellos están detectando. Porque el universo de embutidos, es decir, el universo que están tomando, que es una noticia a nivel mundial, es la Organización Mundial de la Salud, uno esperaría un poco más de diligencia a la hora de sacar una noticia tan contundente, tan fuerte. Es decir, ligar con cáncer directamente sin hacer, sin presentarnos cuál fue la muestra, o sea, a qué se refiere, a cuáles productos, porque la gama es inmensa. Es decir, tenemos procesados, dentro de las carnes procesadas tenemos diferentes estilos de fabricación, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, tenemos los embutidos curados, para explicarle al consumo, al televidente. En este caso son productos que tienen un proceso como el jamón serrano, como el prosciutto, que es en base de curación en sal, por ejemplo. Bueno, tenemos los cocidos, ¿verdad? Que son procesos que tienen un proceso industrial de cocimiento, en fin, madurados, o sea, hay una gama de carnes procesadas, los enlatados, o sea, es inmensa la cantidad de productos dentro de los mismos tipos de embutido. Hay diferentes procesos para y son distintos preservantes, ¿no? Es decir, el preservante es básico y por eso es que no podemos circunscribirlos, porque no nos ha dicho el estudio, por lo menos lo que ha salido en prensa y se intentó buscar, no dice exactamente cuál es la relación, porque nos preocupa. Inclusive hace una referencia al tema de la carne roja, mas no dice, o sea, cuál elemento de la carne roja podría ser, por ejemplo, el causante de esto. Muy bien. Entonces, y también para ampliar ese tema ya tenemos a dos nutricionistas que nos pueden ayudar a entrar por ese universo, que son ustedes quienes saben. Hay una diferencia en decir que ya podría pensarse que es parte del saber popular que el consumo excesivo de alimentos procesados puede afectar la salud, que esté vinculado a problemas de colesterol, de triglicéridos y tal, pero de pasar de eso a decir que son productos que te van a producir cáncer, hay un salto impresionante. ¿Qué es cómo leen ustedes esta información que nos da la Organización Mundial de la Salud? Stephanie Cordero, del Colegio de Nutricionistas. Sí, buenos días. Tal vez lo primero para aclarar, ¿verdad?, es que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo que hizo fue reunir un panel de 22 expertos de diferentes países y estudiar más de 800 investigaciones sobre cáncer y el ser humano, ¿verdad? Entonces, de ahí fue de donde provino toda esta información, de diferentes estudios epidemiológicos realizados anteriormente. Ahora, sí, no, como decían Javier, no determinaron exactamente en el caso de los embutidos, por ejemplo, qué componentes específicamente de esos alimentos son los que pueden, en el caso de los embutidos que se clasificaron en el grupo 1A, ¿verdad?, que pueden ocasionar cáncer, cuál componente específicamente es el que está vinculado.
se habla de los nitritos y los nitratos, pero no hay una afirmación concluyente con respecto a qué componente de esos alimentos son los que son causantes de, en este caso, el cáncer colorectal, que fue el que se vinculó con un 18% más de probabilidad. Hay un problema de absorción quizá de la carne roja, pues que yo en bastantes veces he escuchado de nutricionistas que la carne roja no debería uno de consumirla en tanta cantidad. Y conozco casos de gente que se le ha afectado también su sistema intestinal debido al consumo excesivo de carne. ¿Qué es lo que tiene la carne roja que podría afectar la salud, no solo en términos de cáncer, sino las primeras etapas de esta enfermedad? Aquí habría que definir algo. Cuando estamos hablando de un alimento es vida. No podemos decir que un alimento va a enfermar. Lo que ya se sabe por estudios epidemiológicos, que es lo que se basa esta información, es que cuando hay excesos hay enfermedad. Eso no es nada nuevo. O sea, la alarma sale y a mí me parece esto que hay que enfocarlo con muchísimo cuidado porque se puede satanizar un alimento, por ejemplo, el salchichón, que ha sido casi que parte de la canasta básica hace 50, 60, 70 años. Entonces hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Los excesos son los que enferman. El aparato digestivo está condicionado para comer cualquier alimento. La carne es uno de los alimentos más valiosos que existe porque está relacionado con el aporte de sustancias valiosísimas para el desarrollo de la vida, para que un niño crezca. Si ustedes recuerdan, porque ahora ya no es tan fácil hablar de desnutrición en este país, cuando se decía es que ese chiquillo está desnutrido, hay que darle de comer carne, aunque sea salchichón, decía la gente, porque era más barato, tenía que ver con costos, pues los aminoácidos o las sustancias contenidas en las carnes son las que permiten el desarrollo del ser humano y se cae en estados de desnutrición y yo recuerdo que había gente que hacía estudios para ver qué tan chiquitillos eran en la población tal porque no estaba el consumo de carne o no estaba el consumo de embutidos en este caso. Entonces no podemos decir que como algunos, ¿verdad?, que dicen que es que la carne que se pudre en el estómago y una serie de cosas, ¿verdad? No hay que caer en esos errores porque la carne sigue siendo un alimento. En mi caso, como profesional de más de 20 años de ejercer y de trabajar diferentes áreas, pacientes con cáncer en el colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, bueno, ese es el diario vivir de los profesionales en nutrición, hay que tener cuidado con esas afirmaciones, ¿verdad? Porque esto puede crear algo desastroso. La parte positiva sería el que las personas tomen este mensaje para hacer algo que es sumamente valioso y es no exceder los consumos. Ahora, esta publicación salió en este mes de octubre, pero ya desde el 2011 Costa Rica, y es una invitación a todos, en las guías alimentarias del 2011 lo dice muy claro: la porción de carne no debería de exceder los 90 gramos. Es más, lo dice, diarios. Sí, es como la palma de la mano. Y bien da la recomendación sobre embutidos. O sea, todo esto que está diciendo la OMS, ya las guías alimentarias que detrás de las guías alimentarias están colegas muy connotadas de muchos años de estar haciendo lecturas sobre investigaciones, entonces dicen algo oficial para este país. Consuma con moderación. Es más, hay una palabra que dice evite. Por dicha que dice evite el consumo de embutidos y no los prohíbe, porque nosotros no podemos negar que hay poblaciones que lo necesitan. ¿Por qué hay que evitarlos? Ok, entonces de ahí ya vamos con los excesos. Porque cuando tenemos excesos digamos, de proteína, en este caso todos esos alimentos se ubican en lo que se llaman proteínas. Cuando hay excesos, el cuerpo no sabe qué hacer. Por ejemplo, puede decir, en lugar de llegarme una salchicha, me llegaron 10 porque alguien estaban tan ricas que se comió 10. Ahora, ¿qué hacemos con estas 10? Entonces ahí metabólicamente puede haber cierta toxicidad, pero es una toxicidad natural que el cuerpo no sabe qué hacer. ¿Es solo por el consumo de proteínas o incluye algo más? Tenemos a la viceministra de Salud, doña María Esther Anchía. ¿Incluye algo más? Cuando consumimos embutidos, ¿estamos solo consumiendo proteínas, doña María Esther? Muy buenos días, gracias por la oportunidad y lamento por esta empresa no haber llegado a tiempo para estar con ustedes ahí. He podido escuchar algunos. Quiero decirles que desde el punto de vista de salud pública, primero que todo decir que el estudio, lo que se publica es un comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud, pero no conocemos a fondo el estudio.
Y creo que alguno ahí mencionó, y tiene toda la razón, de que tenemos que ver cuál es el trasfondo, cuáles son, realmente en qué consiste el estudio como tal. No lo conocemos y creo que lo primero es conocerlo. Segundo, que creo que el mensaje a la población, y ayer en su momento lo dije, es que tenemos que educarnos en alimentarnos balanceadamente. ¿Y qué significa eso? Incluir en el plato diario los vegetales, las frutas, las proteínas, carbohidratos, pero de una manera balanceada. Todo exceso es dañino. Entonces, yo creo que lo han dicho muy bien ahí y ese es el mensaje. Ya hemos venido hablando sobre eso. Ya desde el 2002, de todas maneras, la Organización Mundial de la Salud había alertado sobre las consecuencias que tenía el exceso, el abuso, ¿verdad? El consumo de carne roja, por decirlo de alguna manera, pero igual, o sea, esto es para todos. El exceso de grasas, el exceso de carbohidratos, todo eso tiene su riesgo. Entonces creo que el mensaje va por ahí, pero también creo que esto es importante y en algún momento, como ya lo hemos hecho con la industria alimentaria, en este caso con la embutidos, ¿verdad? Tendríamos que sentarnos en algún momento porque el tema es las buenas prácticas que nos garanticen a nosotros que los productos que estamos produciendo son sanos, son inocuos para la población. Y no quiero decir que no lo sean los que tenemos nosotros, pero por ejemplo ya nos hemos sentado a analizar la cantidad de sal, de sodio que tienen los productos en la Cámara de Industria Alimentaria. En algún momento, recuerdo cuando se prohibió el bromato de potasio, que también estaba en el pan y que generó alguna resistencia, pero lo quitamos. Se utiliza... Perdón, lo quitamos, ¿verdad? Entonces, sí requiere, quiero decir, no quiero tomar esto a la ligera, el informe de la IARC es importante, pero por ahora lo que hay es un comunicado de prensa de la OMS y sí es importante analizar cuál es el trasfondo realmente de ese estudio. Hay que analizarlo y eso vamos a hacer nosotros en el Ministerio de Salud. Don Javier, ¿hay algún tipo de sustancia que esté ahorita en proceso de análisis de si se deja de utilizar en los productos nacionales? ¿Apegado a qué guías o a qué protocolos se producen estos productos nacionales que consumimos? Bueno, yo creo que tiene que quedarle muy claro a la población que realmente Costa Rica, como todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, se rigen por el Códex Alimentarios, del cual es parte de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, ¿verdad? Que son los que dictan realmente los límites máximos o mínimos permitidos para la elaboración, producción, etcétera, de embutidos y todo el universo de alimentos, ¿verdad? Del comercio mundial. Entonces, bajo esas normas, Costa Rica, adicionalmente eso, tiene su propia reglamentación técnica y toda la fabricación, o sea, de la industria formal de Costa Rica se rige bajo los lineamientos nacionales y bajo los lineamientos de límites permitidos. Es decir, en este momento se están usando los límites que se permiten de todo el universo de aditivos y eso es importante, por eso hemos sido enfáticos en decirle a la gente tranquilidad ante este tipo de noticias, porque nosotros nos regimos por lo que la misma Organización Mundial de la Salud nos establece como límites permitidos, ¿verdad? Y entonces por eso los llamamos a utilizar productos formales, o sea, a consumir productos de empresas formales, etiquetados y no de dudosa procedencia, o sea, porque eso es lo más importante, porque nosotros garantizamos que la producción está supervisada por tecnólogos de alimentos y además tenemos regentes veterinarios. Y ahí y en las etiquetas de nuestros productos van a establecer dónde está el sello de SENASA o si están las licencias del Ministerio de Salud, que estamos bajo supervisión constante, profesionales que garantizan que el producto cumple las normativas. Y las normativas no son solo costarricenses, son internacionales y bajo esos estándares nosotros nos vamos a regir. Y se rige por la misma Organización Mundial de la Salud. Es la que establece, por medio del códex, por medio de paneles de expertos a nivel mundial, cuando hay un cambio, se somete a un panel, ¿verdad? Y no es antojadizo, ¿verdad? La viceministra decía ahora algo que me parece que es fundamental que podamos analizar, que es el tema de las buenas prácticas, tanto personales de nosotros como consumidores, como las buenas prácticas industriales a la hora de ofrecerle al público productos de alta calidad, ¿verdad? Que son dos momentos de análisis. Y pienso en las buenas prácticas personales para que hablemos de ellas primero. Y les voy a poner un caso personal. Hasta yo hace menos de un año me di cuenta que las tortas de carne que compramos empaquetadas
o una gran cantidad de las tortas de carne que compramos empaquetadas para las hamburguesas que hacemos en casa, no son 100% carne de res, y yo no me había dado cuenta hasta que una... ¿Qué leyó? ¿Qué decía? Claro, que había una, ¿cómo se llama? De las muchachas que están ofreciendo producto, ¿verdad? Y entonces nos dijo, este producto, esta marca X es 100% carne de res. Y yo dije, pues no sabía que esto no era. Y que entonces ya me le puse a leer el producto, ¿verdad? Y que una torta de carne es carne de res, carne de cerdo, animal de granja, dice, y diversos tipos de aves en esa torta. Entonces, tiene que ver también con yo y mi responsabilidad, mi consumo responsable respecto a este tipo de productos. Sí, hay un dicho en Costa Rica que dice no se puede hacer chocolate sin cacao. Yo diría, no se puede hacer un embutido que no tenga algo que lo preserve. Y sería peligrosísimo comerse un embutido que a alguien se le ocurra decir, bueno, vamos a reducir la mitad del preservante para que la gente no le dé cáncer. No, es un producto que tiene que tenerlo porque si no nos vamos a enfermar y no se podría comercializar, ¿verdad? Entonces aquí yo apoyo la gestión que hace la industria alimentaria en tener cuidado de poner las cosas como tienen que ser. O sea, no se puede hacer un embutido que no tenga algún nivel de preservante porque la sangre, que es uno de los componentes más valiosos y que contiene hierro y que están incluidos en los embutidos, en horas ya deja de ser un alimento y puede enfermar, ¿verdad? Pero hay algo que yo quiero aprovechar que dijo la ministra de Salud, y ese llamado es fundamental. Cuando uno dice que come mucho de algo, ¿qué significa? Que está dejando de comer sus alimentos. Eso se llama perder el balance. La palabra clave en la salud es el balance. O sea, es como venir aquí todos sin zapatos. Ah, no, porque yo la camisa la ando muy linda, entonces no me puse zapatos. En alimentos es así. Yo me puedo comer la proteína que se está recomendando, ya Costa Rica lo recomienda en menos de 90 gramos, y comer con moderación los embutidos, pero no significa que voy a dejar de lado alimentos sumamente valiosos. ¿Cuáles son esos alimentos valiosos? Las frutas, las ensaladas, todo lo que se llaman antioxidantes. A mí me encantaría leer más a fondo los estudios que ellos retomaron. Dicen que en 3 meses van a publicar el estudio completo, ¿no? Claro, en realidad son estudios que se han venido publicando y ellos resumen todos, y yo he tenido en mis manos algunos de esos estudios que unos dicen que sí, que más o menos, que no sé cuánto, que no hay evidencia. Por ejemplo, en las carnes, en el consumo de la carne, la evidencia no es estadísticamente significativa. En el caso de los embutidos, sí. Entonces, uno quisiera saber si pudieron investigar en esas poblaciones cuál era el consumo de alimentos antioxidantes. ¿Por qué? Porque si yo me voy a comer un embutido, le pongo repollo y las cosas las empiezo a remediar, ¿verdad? Está hablando del típico gallo salchichón. El gallo salchichón, exactamente. Bueno, le voy a decir otro muy interesante, que es el chifrijo. Es una boca, yo considero la más saludable si usted cuida la cantidad de cerdo y el tipo de cerdo que se le pone. ¿Por qué? Porque tiene algo que las mismas guías lo dicen. Coma arroz, frijoles y tiene tomatito y culantro y cebollita encima. Entonces, esas son las sustancias que van a prevenir. Si uno ve la dieta mediterránea, cualquiera que viaje a España, y dicen, bueno, aquí cáncer tienen todos, desde los bebés se van a morir todos, esta población está loquísima, diría uno. ¿Qué es lo que sucede en un país como esos? Que usted llega y tienen embutidos a cada rato. Y usted va a una actividad y dice, aquí vienen los maduros, aquí vienen los curados, y uno ni se lo puede comer porque uno no tiene ese hábito en este país. ¿Y la incidencia de cáncer colorectal no es tan alta? Eso es lo que yo quiero ver. Okay. Quiero ver en el estudio porque tiene que demostrarse. Para poder hacer una aseveración de ese tipo tiene que aparecer. Estefanía habla casi un 20% de la posibilidad de desarrollar cáncer de colon, un mal que afecta a muchísimas personas. Solo por consumir, dice la organización, 50 gramos de carne procesada aumentaría esa probabilidad. Es que ahí también tenemos que tomar en cuenta un dato que reveló la misma agencia de investigación sobre el cáncer, y es que se tiene que tratar con mucha cautela y responsabilidad de este tema. O sea, ellos no están diciendo que, bueno, vamos a ponerlo así, un factor de riesgo según la Organización Mundial de la Salud es cualquier evento que pueda aumentar la probabilidad de, pero no te va a decir, te va a dar por eso. Para dar un ejemplo, fumar es un ejemplo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, pero no todas las personas que fuman desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, lo mismo es en este caso, o sea, como decía doña Ligia, hay que esperar los estudios que ellos tomaron en cuenta, cuáles fueron, qué variables tomaron en esos estudios se intervinieron y demás. Entonces,
De hecho, ese dato del 18% se basó de esos 800 de 10 estudios, según lo que estaba estudiando. Doña María Esther, sigue en línea con nosotros, la viceministra de Salud. Estudios como estos provocan nueva política pública respecto a temas como el manejo de embutidos en nuestro país. Yo creo que el mensaje fundamental aquí es otra vez, insistir en la población de que no podemos inclinar la balanza a un solo lado, tenemos que adquirir hábitos saludables de alimentación. Este país tiene muchas frutas, muchos vegetales, no estamos satanizando la carne, es fuente de proteína, creo que las nutricionistas han expuesto sobre el tema. Pero yo lo que quiero decir, y retomando las palabras que dijo el señor, efectivamente, nos regimos por el Código Internacional, el Código Alimentario, y esto es como la base, la fuente, digamos, para establecer los límites de uno u otro, digamos, hablemos de aditivos, por ejemplo. En este momento, primero que todo, no conocemos el estudio, lo que hay, repito, es un comunicado de prensa de la OMS. Segundo, no hay lineamientos de OMS al respecto, eso no quiere decir que no le demos la importancia a la IARC, porque la IARC es una agencia asesora de la Organización Mundial de la Salud en el tema de cáncer. Y tercero, que no conocemos tampoco hasta ahora, y probablemente lo haya, no lo sé, en función del estudio, del Código Alimentario, que pueda hacer que varíe los límites y establezca algunos lineamientos. Todas esas cosas podrían surgir a partir de este estudio, que repito, no conocemos, pero el mensaje fundamental que quiero rescatar yo es a la población, y pienso sobre todo en aquellas personas, la gente más pobre, que es la que consume más embutidos. Digo, el tema no es el daño del embutido, el tema es que tiene que balancear esa alimentación, y cuando piensan en esas dietas que le mandan a los chiquitos a la escuela, pues vean que no sea únicamente el pan y el embutido, o sea, pongan a los niños la frutita, pongan los vegetales, es decir, empecemos desde pequeñitos a enseñar a la población a alimentarse balanceadamente. Creo que ese es como el mensaje, y la pregunta suya, si vamos a hacer algo nuevo, pues claro que vamos a estudiar, una vez que esté el estudio, lo vamos a analizar con los expertos, y no quita que en algún momento, si hay lineamientos, pues también nos sentemos con la industria, ¿por qué no? Ya nos hemos sentado para analizar la cantidad de sal y sodio que contienen algunos alimentos. En algún momento lo dije, se eliminó el bromato de potasio, que también generó polémica, pero eso hubo que separarlo. Pero a partir de estudios serios, ya analizados, entonces creo que ese es el mensaje, pero fundamentalmente seguir insistiendo a la población de que riesgos de cáncer tiene también la obesidad, el sobrepeso, el no hacer ejercicio, el fumado, el abuso del alcohol, es decir, todos los abusos son dañinos, y entonces básicamente ese es el mensaje. No para nada estoy menospreciando el estudio de la IARC, para nada, esto es una alerta, es un mensaje para que, y sigamos insistiendo a la población de la importancia. Ese creo que es el mensaje, que la población vea que no lo decimos solo por decirlo, sino que además ya los estudios están diciendo por qué es importante balancear la alimentación, y tenemos todo en este país. Muchísimas gracias. Terminemos con don Javier Blandino. Es una industria, la alimentaria, la industria costarricense de embutidores, una industria con buenas prácticas, que se está revisando, que toma estos estudios, los analiza para mejorar. Sí, claro, o sea, realmente Costa Rica tiene una muy buena base de industria formal que trabaja bajo estos lineamientos, y evidentemente con la responsabilidad del caso, procurándole a la gente ese balance de que tenga un producto de calidad, que lo alimente. Es un producto, como lo han señalado acá, que es parte de la dieta costarricense, que le aporta nutrientes, que le aporta proteínas, carbohidratos, grasas necesarios. O sea, no es posible, digamos, la gente no lo debe sacar de su alimentación. Efectivamente, lo importante es el balance, como lo han dicho acá, y creemos que nosotros fabricamos, o sea, productos de muy alta calidad, aptos para consumo, y así está establecido. Muy bien, a modo de cierre, doctor. Sí, yo quisiera aportar esto a la población, sobre todo a las mamás que están alistando las meriendas para los chiquitos y que usan jamones y están preparando el almuerzo y dicen, ahora si pongo carne y yo tanto que los quiero, se van a enfermar. ¿Cómo le voy a dar salchicha a mi chiquita? ¿Cómo le voy a dar salchicha? Entonces, la recomendación sería la siguiente, siendo preventivos, solo un alimento de origen animal por día. Eso puede ser una recomendación, porque
La Organización Mundial de la Salud, de lo que se extrae del comunicado es que cuando usted suma el embutido más la carne, aumenta el riesgo. Entonces hoy da embutido, el otro día carne roja, después pone pollo, después pone pescado, y siempre acompañado de vegetales, ¿verdad? Como diciendo, aquí están las frutitas para que eso no me caiga mal y este chiquito sea saludable. O sea, aumentar el consumo de frutas, ensaladas y hacer ejercicio. Stephanie, 30 segundos para... Sí, también resaltar las prácticas saludables, ¿verdad? Lo que estamos hablando, realizar actividad física, mantener un peso saludable, aumentar el consumo de frutas y vegetales, todos estos hábitos disminuyen de manera positiva lo que es el factor de riesgo para desarrollar diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, a don Javier Blandino, director de la Cámara Costarricense de Embutidores, a doña María Esther Anchía, quien nos acompañó vía telefónica, la viceministra de Salud, doña Ligia Chávez, nutricionista, al igual que Stephanie Cordero, representante del Colegio de Nutricionistas. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Son las 7:39 minutos.